Hola, magnífico día para hablar de películas. Espero que estén bien. Seguimos ahí pendientes con el asunto de la reforma a la ley de pensiones, pero ha habido algunas pequeñas satisfacciones para quienes nos interesa todo lo que integra el famoso, innecesario e indispensable Plan C. Pero eso lo vamos a dejar para después. Hoy les quiero platicar de un tiempo en el cual la prensa escrita tenía una enorme respetabilidad. Era un asunto prácticamente de veneración, ya no digamos por la implicación de lo que es un documento impreso, que tendría que ver con el origen de la imprenta, que Gutenberg y que todas esas cosas. No, hablando en los tiempos post-revolución industrial, la prensa se empieza a convertir en algo en que la gente sale a comprar su diario. Y porque ahí hay noticias, empiezan a formarse equipos de redactores, escritores, columnistas, articulistas, personas que hacen la nota. Y pues antes de los tiempos de las fotografías, pues las ilustraciones, maravillosas ilustraciones que se hacían para pues señalarnos los sucesos de manera gráfica, visual. Entonces, bueno, en ese sentido, la prensa ha marchado. Y de lo que hoy voy a hablar es de que en Estados Unidos hay dos periódicos, digamos que hay tres, pero el más famoso es el New York Times, que ahora está pues, en el descrédito. Y luego está el The Washington Post, que es también otro periódico de mucha calidad y que en este momento también pasa por el escrutinio riguroso de quienes piensan que ya no está sirviendo a la prensa libre, sino que está sirviendo a la manipulación de la información con el propósito de influenciar o de influir en las decisiones políticas de la nación. Y el otro periódico que es también de los importantes, pero ya no del mismo nivel, pero sí está en una buena jerarquía, es The Boston Globe. Bueno, eso es allá. Aquí en México tuvimos periódicos geniales, allá por los años 70, hasta que se atraviesa Echeverría. El Excelsior, que en ese entonces entiendo yo lo dirigía Julio Scherer García, el fundador de Proceso, era uno de los periódicos más famosos en el planeta. Era comparado con los grandes, el London Times y los periódicos Le Figaro de Francia, Corriere della Sera de Italia, ¿no? O sea, de todo había, ¿no? De todo había. ¿Por qué? Porque la gente veía los periódicos, leía los periódicos, buscaba los periódicos. Y los que hacían los periódicos se dieron cuenta que la gente dedicaba un buen tiempo a leer las noticias. Y dijeron, ¿y si aquí hacemos un cachito y ponemos un pequeño anuncio y se lo cobramos a algún güey? Entonces empezó el intervencionismo publicitario en la prensa. Y ahora hay periódicos que no viven de los suscriptores ni de que vendan ejemplares. Viven de la publicidad, que puede ser publicidad gubernamental o publicidad de las grandes empresas. ¿Y qué pasa con eso? ¿O qué pasó? Oye, yo soy el que aquí te pago planas completas de anuncios para mostrar mis almacenes de ropa fina y quién sé qué. Y no me gusta que el tono que tienen algunos de tus columnistas y de tus editorialistas y empezó a comprimirse, a reprimirse la libertad de prensa. Más allá de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Bueno, todo esto viene a relucir porque la película que les tengo hoy es una película de hace 7 años, de Estados Unidos. Y trata un tema muy interesante y que fue en su momento una de las controversias más pesadas a las que tuvo que enfrentarse
el régimen de Estados Unidos, del gobierno de Nixon, pero que data desde los tiempos de Harry S. Truman, la guerra de Indochina, que después se convierte en la guerra de Vietnam. Bueno, entonces resulta que uno en la película nos vamos a topar con que está, pues digamos, la torpeza del Estados Unidos de mandar gente a combatir en esa guerra y que empiezan a ser diezmados y no se sabían ni por dónde les llegaban los ataques, porque eran muchachos reclutados de 18 años, prácticamente enviados a casi una muerte segura, algo como lo que está ocurriendo en Ucrania. La guerra está perdida, pero hay que buscar jóvenes a quienes sacrificar y mandarlos al matadero. Así estaba. Y entonces ya había protestas, ya había mucha gente que estaba en contra de esa intervención militar, de esa masacre que se estaba haciendo contra el pueblo vietnamita, que además estaban provocando daños al medio ambiente y al equilibrio de su espacio geográfico, con bombas y ataques y todo, tratando de preservarse. Y una cita que se dice en la película es que la razón por la que se estuvo sosteniendo más de 30 años, 40 años la guerra, no tantos, 40 no, 30 años, es porque ningún presidente quería pasar la humillación histórica y nacional de aceptar que Estados Unidos había perdido la guerra en Vietnam. De eso se trata. ¿De la guerra? No. Es el punto de partida para la historia de un suceso que en ese momento se consideró una lucha épica del New York Times y el Washington Post. Pero el New York Times era el periódico encumbrado, le llega una información, hace un primer anuncio, hay una reacción que se opone a que se divulguen esos documentos, y el Post, que está ahí, el Washington Post, es así como, bueno, ¿y nosotros qué libro leemos, qué jugamos o qué? Les llega la misma información y entonces se crea un ambiente de mucho interés, muy bien hecho. Es una película que yo recomiendo porque sí es muy interesante, muy interesante la película. La dirige Steven Spielberg, que ya sabemos que pues, es un hombre que sabe de cine, ¿no? Sabe de cine, no todo el cine que él hace es bien recibido, pero tiene logros notables en su trayectoria. La película se llama The Post, los oscuros papeles del Pentágono, y tiene que ver con estos documentos. En la película actúan Meryl Streep, que ya saben que donde la ponen hace las cosas bien, porque la señora sabe, vaya que sabe, ¿eh? Y Tom Hanks, que también es un actor que yo lo recuerdo en películas muy inmensas, de un muchachito con tenis rojos y hasta que se fue comprando, se fue convirtiendo en un actor. Recuerden aquella película, bueno, no la quiero mencionar porque las otras me dijeron, es que usted menciona la película y mejor luego un día hablo del catálogo de películas que recomiendo, pero ahorita no. Pero entonces seguimos hablando con The Post. Están, ya dije, Meryl Streep, que es la directora del periódico, que queda viuda y que es nombrada directora por cuestiones de linaje familiar, pero que no tiene ni la menor idea de cómo se dirige un periódico. Y Tom Hanks, que hace el papel del Brent Adley, que es el editor, el director de información, el editor, jefe, sí, el que se encarga de crear los contenidos, supervisarlos, organizarlos, quién se encarga de cada nota, todo esto.
y que tiene decisiones que son muy aventuradas, pero que han resultado siempre de manera positiva para la empresa. Y aparecen otros dos personajes. El elenco es enorme, ¿eh? El elenco es enorme. Hay muchos actores, actrices, actores, personajes. Todo está basado en un hecho de la vida real. La vida de esta señora y su relación con Robert McNamara, que era el secretario de Defensa de Estados Unidos en aquellos años, en el gobierno de Nixon. Y aparecen otros personajes ahí. El director del New York Times, periodistas, un periodista que todavía está vigente y que de repente yo veo noticias de él, Dan Ellsberg, que es quien prepara las notas, porque era un corresponsal de guerra, un poco legitimado por el Pentágono, que viajaba a Vietnam a crear la crónica, la reseña de los sucesos, y que se da cuenta de que esa guerra está perdida y decide que se deben enterar, porque siguen mandando muchachos, seguían mandando muchachos, jóvenes de 18 años, dizque con el espíritu patriótico. No, hombre, era ir ahí al sacrificio, hombre, cosa. Bueno, la película está muy bien hecha, tiene un magnífico ritmo. El argumento es esto: llega la noticia, el periódico enfrenta el dilema de que, bueno, el New York Times ya hizo un primer avance y ya lo pararon en seco. Entonces, si lo callan a él, nos callan a nosotros. Entonces vamos a dar la pelea. Hay que conseguir más documentos y todo. Y los documentos van llegando, van llegando. Es una historia muy interesante. Y el resultado fue que se enardeció la juventud de Estados Unidos y también los padres. O sea, ¿por qué nos habían ocultado esto? ¿Por qué nos habían ocultado esta situación? Ya saben ustedes, entre el orgullo, el afán patriotero y el negocio de la guerra, ahí se perdieron. The Post, dirigida por Steven Spielberg, del 2017, encabezan el elenco, magnífico elenco, Meryl Streep y Tom Hanks. Los demás, ahí están, ustedes los van a ver. Ya me voy. Se cuidan mucho, tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, porque seguramente en el fin de semana va a haber torniquetes, Ya lo platicaremos, tampoco quiero decir que soy adivino, pero se augura. Y por lo pronto, disfruten el fin de semana. Muchas gracias, como siempre, por su atención, por su apoyo, por sus me gustan, por compartir. Si mucha gente me ve, creo que el programa tiene mayores posibilidades de trascender. Eso es todo. Cuídense, gracias por sus comentarios. Yo siempre los leo y busco contestarles. Bueno. Se portan bien.